Evidencia tangible del apartheid en Ruanda desde 1994. 1. Recordemos qué es el apartheid. El apartheid es una forma de discriminación basada en la raza, que estuvo en vigor, sobre todo, en los Estados Unidos de América hasta 1962 y en Sudáfrica hasta 1992. Este sistema insidioso impide a un grupo de la población entrar en tal o cual lugar o hacer tal o cual cosa. Actividad simplemente por su raza. En el apartheid, la raza es la fuerza impulsora detrás de cualquier gobierno u organización privada. Por un lado, el apartheid les quita algunos de sus bienes y, por otro, permite que otros disfruten de los bienes robados a los discriminados sin ser procesados. 2. Signos de apartheid en Ruanda desde 1994. El apartheid en cuestión en Ruanda fue organizado sistemáticamente por un pequeño grupo de tutsis que llegaron principalmente de Uganda y Burundi en 1994. Este apartheid consiste en la gestión política, social, económica, cultural y religiosa del país, excluyendo al resto del país. Población se beneficie por sí sola de los bienes y ventajas del país que comparte en primer lugar con la élite occidental que la puso en el poder. Las primeras víctimas de este atroz apartheid son los hutus, que lo han perdido casi todo, hasta el punto de que en el país tienen prohibido reconocer u honrar su etnia hutu. Declararse hutu es considerado un delito grave por el apartheid tutsi. Este apartheid tutsi es un sistema que injustamente mete a todos los hutus en el mismo saco de criminales, ya sean bebés o ancianos, y los califica de genocidas. Este sistema de apartheid tutsi excluye a todos los hutus de la presunción de inocencia y los condena a todos como un solo hombre a vivir bajo el yugo de un genocidio que la mayoría conoce de oídas. En el apartheid organizado por un grupo de tutsis en Ruanda y apoyado por la élite occidental, la raza juega un papel importante, ya que los blancos son los principales beneficiarios del sistema. Pero, sobre todo, este apartheid gira en torno a la etnicidad. Favorece visiblemente a los tutsis en general y perjudica y margina a los hutus en general. Presentaremos pruebas tangibles de este apartheid en diversos e importantes sectores de la vida del país. 2,1. El papel de los blancos en el país. Desde 1994. Ruanda ha sido puesta en manos de los blancos de manera exagerada. De hecho, Ruanda es el primer país del mundo que lucha activamente para que los blancos obtengan la ciudadanía sin ningún obstáculo. Así, desde 1994, el hombre blanco que recibe lo mejor de Ruanda o se beneficia de las ventajas económico-políticas. El ciudadano más honrado en Ruanda es el hombre blanco. Como ocurría en Sudáfrica antes de 1994, apartheid de hecho. Apartheid liderado por un grupo de tutsis que piden a los blancos que hereden la tierra de los hutus después de haberlos matado o expulsado de sus tierras sin compensación. Este sistema de apartheid también expulsa y despoja de sus propiedades a ciertos tutsis que no adhirieron a su infame política de exterminio de los hutus y que se niegan a ser partidarios de su ostracismo orquestado por la élite occidental. 2,2. Gobierno. Del 2000 al 2034, el presidente de la República debe ser un tutsi. El nombre de uno de ellos es enaltecido y exaltado desde el año 2000, Paul Kagame. Por lo tanto, ningún hutu debería siquiera soñar que puede ser presidente de Ruanda. La razón por la que se eligió a Kagame es porque es un tutsi que vino de fuera. Ningún hutu debería recibir más honores presidenciales en la
Casa Blanca, de Ruanda llamada Uruguairo. Este palacio pertenece ahora a los Tutsis. Esto es apartheid. Entonces este presidente Tutsi nombrará a los ministros que quiera. Para engañar al mundo incluye a los Hutus adoctrinados, aduladores y que sobre todo aceptan ser traidores contra su propia etnia. Son vasallos del gobierno Tutsi. No tienen nada que decir ni decidir. Es solo una manera de mostrar al mundo que el gobierno pertenece a la unidad de los ruandeses. Pura mentira. Es el gobierno de unidad de los Tutsis desde fuera. Pero como necesitan beber alcohol sin levantar las jarras, incluyen Hutus que llevan jarras para beber elegantemente sin tener que agacharse. (2,3) Asamblea Nacional. Este pseudoparlamento no tiene voz en el país. Existir y no existir es lo mismo ante los ojos de los Hutus reprimidos por la cruel injusticia del apartheid Tutsi. Por eso se pueden encontrar en este parlamento muchos levantadores de discursos, los Hutus, pero solo se trata de honor. No sirven de nada. Estas personas deben rendir cuentas por los crímenes cometidos. Lo que están haciendo es lo contrario de lo que deberían estar haciendo. Son responsables de implementar las decisiones gubernamentales. Sin embargo, es el gobierno el que debe ejecutar lo que vota la Asamblea. Estos cobardes parlamentarios de Ruanda apoyan las decisiones diabólicas del gobierno del apartheid Tutsi que oprime sin piedad al pueblo. Este pueblo al que se supone que representan estos parlamentarios. Cada uno de ellos es un canal que transmite las instrucciones del apartheid Tutsi. 2,4. Poder judicial. El apartheid se manifiesta en el sistema judicial de la siguiente manera. Casi todos los jueces son Tutsis y los juzgados son generalmente Hutus. Los Hutus están encerrados en cárceles. Casi todos los prisioneros son Hutus. Pero los guardias de la prisión son Tutsis. Ejemplos tangibles son comunes en lo que ocurrió en los tribunales, Gacaca, donde casi todos los Hutus probablemente serían acusados. Sobre todo, no olvidemos lo que ocurrió en Arusha, donde solo se juzgó a los Hutus. Es apartheid. El sistema judicial de Ruanda es una maldición contra los Hutus. ¿Puede un abogado, jurista, Hutu defender a un cliente en un caso grave en Ruanda y ganar el caso? Si lo hay, habrá aceptado trabajar bajo el régimen del apartheid Tutsi levantando los cántaros. 2,5. Medios de comunicación. Los Hutus que hablaron contra el apartheid fueron asesinados, encarcelados o desaparecidos, por lo que los medios de comunicación en televisión, radio y redes sociales estaban cada vez más dominados por Tutsis. Solo que no tienen derecho a desmalezar el árbol del apartheid, excepto a regarlo. Pero ¿cómo podrían atacarlo cuando disfrutan del frescor de su sombra y de la dulzura de sus frutos? Muchos prefieren mantener las ventajas que les ofrece el apartheid para diluir la verdad. 2,6. En el ejército y la policía. No es ningún secreto. El gobierno de Ruanda está dirigido directa o indirectamente por militares. En consecuencia, cada soldado rodeado de civiles se convierte en un líder indiscutible en cualquier lugar y en cualquier servicio. Cuando hay una estructura militar paralela a otras estructuras en un lugar determinado, las otras estructuras son funcionarios y los soldados son los líderes. Pero sabemos quiénes son estos soldados. También sabemos de dónde vienen. En definitiva, en primer lugar, los altos mandos militares del apartheid Tutsi están formados por Tutsis que vinieron de fuera y luego están los que estaban en el país. Los Hutus son reclutados en el ejército, a veces contra su voluntad.
para complementar la fuerza laboral ocupando los rangos inferiores del ejército y con el objetivo de exterminarlos durante las guerras que el apartheid tutsi siguió fomentando en los países africanos. El ejército es el mejor ejemplo de apartheid. Lo mismo ocurre con la policía y todas las demás fuerzas armadas. Si a un hutu se le permite entrar es porque faltan otros y al final perecen en combate. Porque se les considera trabajo de guerra. 2,7. Otros altos cargos. Altos ejecutivos en varios ministerios, en las embajadas de Ruanda en el extranjero, empleados de embajadas extranjeras en Ruanda. Personal público en provincias, regiones, sectores, células y aldeas. En todas partes es el mismo apartheid. El tutsi que vino de fuera es el que se sitúa en primer lugar. Luego, el resto se lo damos a los tutsis que estaban en Ruanda antes de 1994. Y si quedan migajas que caen de la mesa de los patrones, se las damos a los hutus que aceptan esta humillación. De hecho, cada hutu que se une al apartheid tutsi cambia completamente su carácter. La piel es hutu, pero dentro de su personalidad se comporta como un tutsi venido de Uganda. Sobre todo porque todo el mundo se somete primero a un lavado de cerebro en las prisiones o en los campos de propaganda de larga duración a los que se somete antes de ejercer cualquier responsabilidad. También hacen un rito y un voto de absoluta lealtad a los malvados principios del FPR Inkotanyi. 2,8. Bancos y todas las instituciones que se ocupan del dinero. Aquí también es triste ver las prácticas implementadas por el apartheid tutsi. Antes de 1994. Los vehículos motorizados regresaban todas las tardes a las zonas rurales después de realizar trabajos financieros en las ciudades. Antes de 1994, muchos agricultores poseían vehículos de motor. Todo esto ha llegado a su fin. La mayoría de estos ricos fueron asesinados, otros fueron encarcelados y otros fueron privados de sus tierras y propiedades. Y todo esto terminó gracias al apartheid tutsi. Un hutu que intenta sobrevivir económicamente es aquel que acepta dirigir sus asuntos en interés de este grupo de tutsis. Los bancos pertenecen a los tutsis. Los funcionarios del banco son tutsis. Cuando una migaja cae debajo de la mesa, se la entrega al hutu, quien acepta lavar los platos de este apartheid. 2,9. Medicina. ¿Hay algún hutu que tenga su propia práctica médica en Ruanda? De ser así, entonces aceptó ser un instrumento del apartheid. Por otra parte, las clínicas, consultorios médicos, farmacias y hospitales están controlados por los tutsis. Los tutsis también son médicos especialistas porque son ellos quienes tienen la oportunidad de viajar al extranjero para obtener diplomas de especialidad. En todo esto, si se cae una migaja de la mesa, se la entrega a un hutu que acepta ser quien levante sus jarras de cerveza. 2,10. Escuelas, educación. Este es un escándalo increíble. Porque se trata de la educación de niños inocentes que están excluidos del sistema del apartheid. De hecho, hay escuelas donde los hutus no ponen un pie. Hay otras escuelas de categoría inferior para hutus. La mayoría de los hutus asisten a escuelas a las que en Kinyarwanda se les llama peyorativamente "no he cosechado nada" o "Nararumbille". En estas escuelas muchos terminan sin saber leer ni escribir después de 12 años de estudio. No estamos exagerando nada, ya que es el plan del apartheid tutsi que quiere mantener a todos los hutus en la ignorancia mientras persigue en todo el mundo a todos los hutus que han tenido una buena educación. De hecho,
Muchos intelectuales hutus fueron asesinados. Otros languidecieron en la miseria y la desesperación en las cárceles de Ruanda. Otros son perseguidos por el apartheid tutsi en países extranjeros, inventando acusaciones contra ellos o destruyendo insidiosamente sus negocios y su futuro. Los tutsis de Uganda y Burundi tienen sus propias escuelas donde los hutus no pueden ser admitidos. También envían a sus hijos a escuelas extranjeras para escapar del destino que reservan a los hutus obligados a conformarse con estas escuelas falsas a las que el FPR Inkotanyi impide tener profesores competentes. Además, el sistema de promoción automática vigente en Ruanda es un veneno contra una educación competente y adecuada. 2,11. Ordenación territorial. Sabemos bien que los tutsis del apartheid tomaron el poder tras exterminar a los hutus que vivían en las regiones más fértiles del este y norte del país. El apartheid tutsi los exterminó y heredó sus tierras como Ahab, que asesinó a Nabot para heredar su viñedo. Heredan esta tierra sabiendo que nadie de esta familia vendría a pedirles nada. Tienen mucho cuidado en perseguirlos por todas partes para estar seguros de que han sido asesinados a todos. Todas las buenas tierras y campos del país fueron tomados por blancos o tutsis. Especialmente en la capital Kigali, en el este del país y en el norte donde vivían los hutus más vigorosos y que supieron mantener sus tierras para el bien de todo el país. Entonces en el campo hay hambre porque los campos fértiles se han convertido en pastos donde se utilizan para otros fines. Hay zonas donde los tutsis viven solos después de que los hutus fueran expulsados, encarcelados o asesinados. También hay zonas donde se construyeron casas solo para tutsis. 2,12. Ocupación, empleo. Sabemos que los hutus practicaban la agricultura en gran número. Ahora esta profesión ha sido destruida por el apartheid tutsi con la intención de causar problemas a los hutus en el país. Este apartheid tutsi que desprecia y destruye esta profesión olvida que el mundo entero la necesita. En las fábricas no se fabrican patatas. Sin embargo, como fueron los hutus quienes lo hicieron en gran número, el apartheid tutsi hizo todo lo posible para devaluarlo de modo que quienes lo practicaban carecían de alimentos, sufrían y morían. 2,13. Cultura. Lengua, cantos y bailes, costumbres nupciales, fiestas. Los tutsi del apartheid trajeron e impusieron su propia forma de cantar y bailar y poco a poco destruyeron otras costumbres que se practicaban en las regiones de Ruanda. Mezclaron la lengua tradicional con otras lenguas, incluidos inglés, suajili, kirundi y ganda, de modo que una persona que murió antes de 1994, si regresaba, no alcanzaría a comprender bien el idioma que se habla hoy en Ruanda. Especialmente en el círculo del FPR Inkotanyi y en todos aquellos que han sufrido un lavado de cerebro al participar frecuentemente en sus campos de ideologización y propaganda. El nuevo idioma, Ijikotanyi, ha reemplazado nuestro idioma tradicional. Nos damos cuenta de que el FPR sabe muy bien que la lengua es el primer elemento de la cultura y la civilización. Al obligar a las personas a salir de su tradición lingüística para entrar en la suya propia, cambiará el resto. Su vida según su plan. Es también en este sentido que expulsó a los franceses del país y de repente impuso a los ingleses sin haber preparado las mentes de la gente. De este modo, dejó obsoleta la formación lingüística de los hutus y tutsis que vivían en el país antes de 1994 y favoreció al pequeño grupo tutsi que venía de Uganda. Esto también constituye un acto de apartheid. Además,
Destruyeron la tradición de compartir la bebida en la misma lata o jarra sacando la bebida con la misma pipa, lo que promovía la convivencia sin desprecio ni rechazo al otro. Este apartheid establece normas muy costosas para la celebración de fiestas al prohibir la forma modesta de preparar los lugares de celebración con materiales locales y exigir el uso de tiendas de campaña móviles para los eventos festivos fabricadas en fábricas, lo que empobrece a la población y enriquece a los tutsis del apartheid que venden estas tiendas. 2,14. Cementerios para los difuntos. El apartheid tutsi reservó lugares de enterramiento para los tutsis asesinados en 1994 y dejó los cuerpos sin vida de los hutus esparcidos por todo el territorio nacional sin un entierro adecuado. Me refiero a los cuerpos que escaparon al encubrimiento de pruebas que practicó el FPR exterminando a los hutus e incinerando sus cuerpos. Otros fueron arrojados a lagos profundos como Kivu, colocándoles grandes piedras para que nunca salieran a la superficie. 2,15. Discriminación llevada a cabo en el extranjero. El apartheid tutsi sembró su odio hacia los hutus en los países donde se refugiaron. De modo que muchos gobiernos consideraron a los hutus no como fugitivos que pudieron sobrevivir al Kalashnikov del FPR en Kotañi, sino como criminales que escapan de la justicia. Además, este apartheid tutsi se infiltró en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para hacer que los hutus pierdan el derecho a ser refugiados. Esto tiene consecuencias catastróficas en sus medios de vida y en la educación de sus hijos, lo que aumentará el número de analfabetos en el mundo. ¿Cómo podemos llamar a esta injusticia? Es apartheid. De hecho, mientras el FPR en Kotañi priva a los hutus del derecho a ser refugiados en países extranjeros, el apartheid tutsi envía a los tutsis al extranjero para que puedan declararse refugiados y ser atendidos. En realidad son falsos refugiados. Pero son ellos quienes se benefician de los favores de los refugiados, mientras que los hutus, verdaderos refugiados, son rechazados y abandonados. Entre los tutsis que abandonan el país, hay algunos que realmente se niegan a colaborar con el apartheid y huyen del país, pero en el extranjero se les trata bien. Esto también es apartheid y fue causado por el apartheid tutsi de Ruanda que lo llevó a la CNUR y a países extranjeros. (2,16) Comercio, industria, turismo, transporte de mercancías y personas. Todo esto está en manos del apartheid tutsi. Estos incluyen el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Una de las peores cosas que le hicieron a la población fue la destrucción de la Agencia Nacional de Transporte Público, ONATRACOM, en Ruanda antes de 1994. Sabemos la importancia de los autobuses para los pobres, conducidos por conductores profesionales que recorrían el país todos los días para servir a la población en horarios determinados y a precios muy bajos. Ver estos autobuses en vías municipales alejadas de la capital y otras ciudades demostró que las autoridades se preocupan por su gente modesta. El apartheid tutsi, porque no le importan los pobres ni los humildes, eliminó este medio de transporte barato para que su tráfico de personas no se viera afectado. El barco llamado Vedet, utilizado en Kivu para conectar Gisenyi con Cyangugu vía Nyamirundi, ¿dónde está ahora? El apartheid tutsi lo arruinó todo y lo puso todo en sus manos. Los hutus que comercian nunca obtienen beneficios adecuados. El apartheid tutsi los considera sus vasallos y les quita el dinero cuando y como quiere, bajo amenazas de muerte,
secuestro o prisión. Somos conscientes de cómo se exige rescate a los mototaxis. En cuanto a los hoteles y las industrias, un hutu que quiere entrar en ellos acaba siendo extorsionado trabajando como recolector que entrega el fruto de la cosecha al propietario FPR Inkota en temporada. 2,17. Religiones. Es una pena cuando vemos en Ruanda una religión compuesta únicamente por tutsis y sin ningún hutu en sus reuniones de oración. Además de estos tipos de religiones que se establecieron durante el apartheid tutsi, los hutus que profesan otras religiones no pueden ejercer una responsabilidad eminente. Esto está reservado principalmente para los tutsis, en la Iglesia Católica y en todas las demás religiones. Los hutus que están a la cabeza de estas religiones se ven obligados a ser los cestos que este apartheid utiliza en su barrido. 2,18. La expedición de documentos oficiales. En la expedición de documentos de identidad u otros documentos oficiales existe una segregación étnica que es escandalosa. Se practica una discriminación excesiva en la expedición de documentos de identidad, pasaportes y otros documentos. Quienes no aceptan que el apartheid tutsi los pisotee no reciben estos documentos. Incluso cuando los reciben, no se les permite salir fácilmente del país. Los hutus son los primeros en caer allí. 3. Conclusión. Este apartheid tutsi debe ser condenado universalmente como el que se practicó en el pasado en Sudáfrica. Todos los países que tienen relaciones con el régimen del apartheid tutsi deberían ser acusados de colaborar con un régimen que extermina a los ciudadanos hutus y tutsis que vivieron en el país antes de 1994 para robar todas las cosas buenas del país y compartirlas con la élite occidental. También se debe culpar a todos los países que abandonaron a los hutus en el exilio por su papel en el apartheid que surgió de Ruanda y cuyo objetivo era hacer que los hutus se escondieran o murieran. Se debe llevar a cabo una investigación internacional e imparcial en Ruanda para mostrar el apartheid como hemos mostrado las pruebas. Para que todas las naciones lo sepan y quienes participaron en él sean condenados. Porque en esta persecución, los hutus no solo fueron atacados expulsándolos o confiscando sus propiedades, sino que la mayoría de ellos fueron asesinados y sus propiedades fueron heredadas por el apartheid tutsi. Todos estos crímenes son abominables y ha llegado el momento de que todos estos criminales sean llevados ante la justicia. Quienes hayan sido privados de sus bienes deberán ser devueltos a ellos. Los documentos deben entregarse a los ciudadanos sin discriminación. Que la verdad y la justicia reine en nuestro país y que el apartheid tutsi sea derrotado y destruido como lo fue el apartheid blanco en Sudáfrica. Es hora de que en la tierra de las 1000 colinas se respete este principio que afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales.